Mi trayectoria escolar desde el kinder hasta cuarto semestre de preparatoria. Presentando un pequeño trabajo de la descripción de mi trayectoria escolar, empezando por el kinder. El kinder fue una gran etapa, tengo muchos y pocos recuerdos de mi vida, de lo que fue, porque al entrar al kinder tuve una gran pérdida y falleció mi mamá. Entonces sí era difícil adaptarme a la vida como estudiante, como ingresada apenas en kinder, porque obviamente como cualquier niño pues extraña a mi mamá. Entonces sí fue una etapa muy difícil de mi vida, pero creo que se ha podido ir trabajando. Mi primaria empezó. El primero de primaria fue bastante sencillo, diría yo. Aprendí cosas básicas, no tuve un gran promedio así de 10, pero tampoco tuve un mediocre promedio. En segundo de primaria, pues no hice mucho tal cual, o sea, solo pues estudiaba y también no era como mucho de destacar. Ya en tercero, participé en uno de los concursos que hizo la escuela, en un curso de inglés, que era sobre los vegetales y las frutas. Participé ahí, pasamos a exponer frente de toda la escuela en inglés. Gracias a eso gané un reconocimiento por haber participado pues en inglés, obviamente. Después en cuarto de primaria fui mejorando mis calificaciones. Fui seleccionada para representar a mi primaria en los juegos de la zona, que era zona, no recuerdo qué zona, pero la voy a poner aquí al lado. Esa zona competí contra otras escuelas, pasé la clasificación, nos fuimos a las estatales. No, antes de las estatales nos fuimos a competir a Yaute, ahí el campo deportivo. Yo quedé lastimosamente en cuarto lugar, yo no pude clasificar y ahí pues terminó como esa etapa, pero pues después volví a continuar. También se eligieron y ya no fue mucho. En quinto de primaria pues no pasó muchos de esos. Hicieron como grupos o talleres de matemáticas, ciencias, geografía, artes, literatura. Yo quería estar en matemáticas y en danza, lastimosamente pues fue al azar y me tocó estar en literatura y en danza. En literatura pues nos fue pues más o menos, no digamos que nos fue mejor, pero ahí nos fue. Y en danza participamos en un bailable del día de Navidad. Yo bailé la de Santa Claus en español y pues no tuvo una gran importancia. Ya en sexto de primaria volví a clasificar esta vez ya no clasifiqué para el atletismo para representar a la escuela, clasifiqué en salto de longitud, en lanzamiento de jabalina y ya. En atletismo sí podía haber calificado, pero ya no quería tanto porque en el concurso pasado, cuando fui a clasificar a Yautepec, me lesioné la rodilla y ya no tenía como tanta movilidad o me dolía bastante al correr. Entonces ya no pude clasificar más que al de lanzamiento de jabalina y al de salto de longitud. Entonces ahí no me fue tan bien. Ya en segundo, a la mitad también, la mitad de segundo la vivimos en pandemia, pero ya después regresamos de una semana a un grupo, la mitad de un grupo y la otra semana otra mitad del grupo. Conocí nuevas personas, mi promedio pues se mantuvo entre 8, 9 y 10. Nunca fue como de los mejores. No pasó pues mucha cosa interesante en segundo. En tercero de secundaria pues tuve muchos amigos, mi grupito y yo éramos destacados en inglés, pero no muchos reconocimientos. Mi promedio sí fue
Sí iba alto, ya en tercero ya fue mejorando, ya iba de puro 9 y 10, ya era muy raro que sacara un 8. En la prepa, en primer semestre no me fue tan mal, saqué 8 de 8.33 creo de promedio final semestral en primer semestre, entonces no estuvo tan mal para la situación que me había pasado, porque justamente en la semana de los propedéuticos mi padre está hospitalizado, entonces un día antes de que las clases comenzaron oficialmente, falleció mi papá, entonces me tuve que ausentar toda una semana porque no quería, más bien no me dejaban ir, no teníamos, yo no tenía tantos ánimos de ir porque pues obviamente era mi papá, o sea, fue, fue muy difícil esa etapa, el primer semestre, pero pues conocí personas, conocí amigos que me apoyaron y que estuvieron para mí, para que no recordara como esa etapa dolorosa, no tanto. Aún sigue ese dolor, pero pues ya es menor. Ya aprendí a llevarlo. En segundo semestre, pues se fueron mis amigos de primer semestre, porque éramos 5 y nada más se fueron 3 y pues quedamos 2. También conocí a otros nuevos amigos con los que ahorita actualmente hablo, con los que estoy. Mi promedio fue subiendo, sí, ya fue de 9 y 10. Ya pude obtener de los primeros lugares en reconocimiento, en primer parcial, en segundo parcial creo que ya no alcancé, o ya no me acuerdo, creo que no hubo reconocimiento, pero sí tuve un promedio alto. En tercero, pues también obtuve otro reconocimiento, que sí fue del segundo, me parece, el segundo lugar en aprovechamiento de tercer semestre del salón, y ya después no pasó mucho. Sí, en tercer semestre, no, segundo. En segundo semestre participé en un concurso de ortografía, nos dieron un reconocimiento a eso, pero yo ya no escalé a otro nivel, me quedé como a unos cuantos lugares, pero también participé ahí, tuve un reconocimiento por eso. También ahorita en cuarto semestre obtuve el primer lugar en el salón, y en segundo parcial del cuarto semestre subí mi calificación mucho más, 5 décimas, que fue wow, o sea, todo puro 10, 10, 10 y un solo 7, que no puedes subir esa materia. Intenté, pero pues no se pudo. Y pues pasando a los siguientes puntos, tenemos objetivos de mi vida a 10 años. De primera es tener alguna casa, departamento en el de que yo me pueda independizar o que ya esté independizada, ya sea casa aquí en Morelos o fuera del estado donde yo esté trabajando o ejerciendo mi carrera. También tener un medio de transporte, ya sea carro o moto. Soy gran fan de los carros y de las motos, entonces cualquiera de los dos es bendecido, es agradecido. Y comenzar a estudiar una segunda carrera es uno de mis más grandes sueños. Entonces como que sí tengo planeado eso, pero vemos qué se desarrolla en mi futuro. También tenemos 3 objetivos de mi vida a mediano plazo a 5 años. De primera, terminar mi carrera universitaria, independizarme y ya pues vivir aparte, ya sea en otro estado, en otra colonia y cosas así. Y viajar al norte del país, es uno de mis más grandes anhelos, ir a Chihuahua, toda esa parte de arriba, me gusta mucho, entonces esos serían mis 3 objetivos de vida a mediano plazo. Y mis otros 6 objetivos de vida a corto plazo a menos de 2 años. Primero es terminar la preparatoria, esa es de primera, entrar a la universidad, empezar a trabajar, por supuesto también independizarme, viajar más, conocer más lugares y conservar, esa sería la última, conservar a mis amigos y a mi familia. Quiero todavía seguirlos viendo, quiero
seguir con ellos. Dejando de lado los objetivos de vida, tenemos los test de interés profesional. Nos hicimos 2 test y uno de los primeros era de origen español, que nos demuestran los intereses más destacados entre los campos profesionales. De primeras está investigación científica, siendo el campo más destacado, técnico como segundo y humanístico como tercero. Las personas de investigación científica demuestran una afinidad con el campo de investigación, concentran sus intereses en las actividades de investigación con diferentes tipos de organismos y sustancias con el objetivo de obtener productos de valor para el ser humano. Su componente clave para llevar a cabo esta tarea es la planificación de hipótesis científicas y la comprobación de las mismas mediante diferentes diseños y técnicas de investigación. Por un lado, las personas que demuestran intereses por el campo técnico se sienten motivadas a realizar actividades relacionadas con el diseño y la fabricación de objetos, máquinas, vehículos o infraestructuras. Para la realización de actividades se requiere la aplicación de conocimientos científicos y técnicos como leyes físicas, cálculos, fórmulas matemáticas y propiedades de la materia. Y del otro lado está humanístico, que es estudiar la actuación del ser humano a lo largo del tiempo. Sus expresiones culturales y artísticas son intereses clave de las personas afines del campo humanístico. Para llevar a cabo estas actividades se requiere un notable conocimiento del patrimonio cultural, histórico y lingüístico. Ese fue como los más destacados que me dieron en ese test, pero del otro lado tenemos el otro test que fue el último que hicimos, ese era de orientación. Y en la gráfica de resultados nos demuestra que mi primera personalidad es investigador. Se refiere a las actividades relacionadas con la investigación basada en la observación simbólica, sistemática y creativa de los fenómenos físicos, biológicos y culturales, para comprenderlos y controlarlos, y rechaza las actividades que implican persuasión social y rutinaria. Tienen una gran facilidad de adquirir habilidades científicas y matemáticas, pero pocos son eficientes en esas tareas. También, como segundo resultado más alto, nos salió convencional. Convencional se refiere al tipo de persona que vinculan las actividades con el manejo explícito, ordenado y sistemático de los datos, tales como llevarlos archivados, tomar notas, producir materiales, organizar datos escritos y numéricos conforme a un plan escrito, operar maquinaria de las empresas y procesamientos de datos con fines de organización económicos. Y en cambio rechaza las actividades ambiguas, libres, exploratorias y poco sistemáticas. Creo que los dos test se relacionan bastante con la investigación científica o con la investigación de algún campo de la ciencia. Es algo que realmente me gusta y sí es el test que yo esperaba saber. Entonces, pues sí, los dos son muy parecidos, los dos son casi iguales, solo que el de convencional se podía tomar como técnico en el otro test, pero van de la mano los dos tests. ¿Cuál sería mi misión en esta vida? Siento que podría llegar a ser el ayudar a las demás personas. Me siento muy a gusto al ayudar a los problemas de las personas, a que las personas se sientan a gusto con su entorno y que no solo dependan de lo que diga la sociedad, sino de que lo que ellos quieran. Y también obviamente para mí, pues yo tener o ser feliz más que nada, porque creo que si yo no puedo ser feliz, yo no puedo ayudar a otras gentes a ser feliz o a otras personas a ser feliz. ¿Cuál es la visión de mi vida? La visión de mi vida, lo que yo creo que podría llegar a ser, sería trabajar mucho en lo que quiero lograr,
Obviamente nada es tan fácil, nada está en bandeja de oro. Y siento que tal vez yo sí me podría llegar a esforzar más que el promedio de las personas, que las personas tal vez se esfuerzan solo para salir adelante, pero yo tendría que poner un sobreesfuerzo en eso. Entonces podría ser esa mi visión de vida. Argumentar sobre mi especialidad 1 y 2. Mi especialidad 1 es médico-biólogo y mi segunda especialidad es físico-matemático. Elegí médico-biólogo porque me gusta mucho investigar, me gusta mucho la ciencia. También quiero estudiar para ser médico cirujano militar, entonces siento que me puede ayudar bastante ya que no estudio medicina como tal desde el primer semestre. Y también me, me puede ayudar bastante en ese ámbito, en el de medicina. Y en físico matemático era porque quería estudiar o quiero estudiar más bien una ingeniería en mecánica. Y para las ingenierías la física es básica, muy básica. Entonces esas eran mis dos opciones. Todavía estaba indecisa porque no sabía cuál carrera de la de medicina, del médico cirujano o la de la ingeniería mecánica iba a poner primero. Entonces aún estaba en desequilibrio para no saber cuál poner primero, pero pude elegir la de médico biólogo primero, que es la que más años toma, la que más trabajo va a llevar. Y ya si logro terminar eso, obviamente hacer mi ingeniería mecánica, ya que soy gran fanática de los carros y las motos. Obviamente la práctica vale más que muchas cosas, pero pues sí, esos serían como mis argumentos de los cuales yo elegí esas dos especialidades. 10 características de un mediocre. 1. Falta de iniciativa. 2. Conformismo. 3. Aversión al cambio. 4. Evita responsabilidades. 5. Carencia de visión a largo plazo. 6. Procrastinación constante. 7. Miedo al fracaso. 8. Ausencia de autocrítica. 9. Rutina y monotonía. 10. Escasa curiosidad. Los dos libros que tuvimos que leer, que es Vive de Alfonso Lara Castilla y El rinoceronte de Scott Alexander. Los dos libros son muy buenos, pero en sí, mi favorito es el del rinoceronte. El Vive tiene una reflexión como muy hacia la muerte, hacia ese tipo de cosas. Me gusta, pero este libro en particular no me encantó. Me gustó más el de El rinoceronte, por tener frases como si puedes creer, todo será posible para aquel que crea. Es una de las frases que te puede dejar pensando y a la vez no. Te puede confundir y dejarte todo claro. Porque todos podemos creer en algo. Todos podemos creer en algo. Y ese algo será posible si nosotros lo creemos. Entonces nos deja pensando en si realmente lo que creemos puede pasar o llegará a pasar, o no puede pasar si no lo creemos. Entonces nos deja como un poquito reflexionando sobre realmente qué es lo que queremos. Y otra de las frases que más me gustaron, que habla sobre el dinero, que el dinero es la raíz de todos los males. Y es muy cierto, porque a partir de que se empezaron a crear como este tipo de trueques o intercambios entre monedas de plata o de oro por artículos, desde ahí todo empezó a irse mal porque las personas empezaron a crear un desbalance económico en el que las personas que sí tenían oro y las que no. Entonces desde ahí la sociedad empezó a ir mal. También llevada de la mano es de que el dinero no compra la felicidad. Estoy en acuerdo y desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque obviamente el dinero no te va a comprar los momentos con tu familia, con amigos, las risas, las caídas, las carcajadas, los momentos tristes, los de apoyo. O sea, nadie, absolutamente nada va a comprar eso. Pero también te lo puede comprar en de que si eres gran fanática de las muñecas y te compras una muñeca, obviamente va a ser muy feliz.
yo como gran amante de los carros y de las motos, el comprarme un auto conexionable de miniatura o de escala es una fascinación, ya que, o sea, soy amante de los carros y me fascinan, o sea, y de verdad, o sea, sin el dinero no los podré comprar. Pero pues también los momentos con la familia, esos literalmente no se compran. Y relacionadas otra vez con el dinero, el demasiado amor por el dinero es mal. Y va de nuevo el de que el dinero es la raíz de todos los males. Van relacionadas esas dos, porque literalmente si te aferras mucho al dinero o dependes mucho de él, te harás arrogante, egoísta, excluido, o sea, literalmente el dinero puede cambiar personas y te va a cambiar si no sabes controlarlo bien. Y por último, el dinero es una herramienta, y claro que es una herramienta, el dinero es una herramienta para facilitarnos la vida, pero el dinero también es algo por el que debemos de trabajar, algo por el que tenemos que salir todos los días para regresar con un poco de dinero, para estar con la familia, para darle comida, para sobrellevar la vida más bien. Y esas de todos los libros han sido de mis frases como más bonitas. Y también aquí hay una al final del libro, ya casi al final, dice: no ha visto el ojo, ni ha escuchado el oído, ni ha entrado al corazón de los hombres todas las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. En sí, el humano se hizo muy egoísta, se hizo muy arrogante al ya no creer tanto en Dios, al no creer tanto en la religión. Pero pues en sí ya es cada uno de ellos, cada quien tiene la libertad de creer en quien quiere y creen en quien no. Como parte de la actividad también nos dejaron ver películas. De esas películas tenemos que sacar una pequeña reflexión sobre la enseñanza que nos quería dar y la moraleja de la película, empezando con Educando a Mamá, que es una película muy buena para ver en familia, una película en la que te hace reflexionar sobre si realmente estás haciendo bien las cosas como padre y como hijo si estás sobrellevando bien la adolescencia, que la adolescencia es una etapa, no es algo que se vaya a quedar para siempre, es una etapa en la que muchas personas se desarrollan o se terminan de desarrollar tanto mental como físicamente. También pues los padres les enseñan a otro lado de los hijos, otro lado de cómo se vive la adolescencia, de cómo nosotros los jóvenes pasamos por este tipo de situaciones, que tal vez las situaciones que nuestros padres nos enseñan o vemos en casa no son las mejores, y nos invita a reflexionar en familia sobre lo que hacemos y el rol que tenemos dentro de la casa. Otra de las grandes películas es Billy Elliot. Billy Elliot es una de las más grandes películas y de mis favoritas hasta ahora que he visto, porque es un chico que nos demuestra que para los deportes y para las pasiones no existe el género, no existe la economía, porque a pesar de que su madre había fallecido y de que su familia no lo apoyaba en su pasión por el baile, él siguió luchando. Su entrenadora también lo siguió apoyando, sus amigos, las personas que tenía alrededor, las pocas, lo seguían ayudando en todo esto. Y nos enseñó que a pesar de todo, él siguió con su pasión, sin importar las críticas sociales de familia de varias personas que estaban en su contra. Entonces, nos invita a seguir nuestros sueños, nuestras pasiones, lo que nosotros querramos, y sobre todo, y lo más importante, que disfrutemos y nos divirtamos. Y otra más que es Happy Feet. Happy Feet no es de mis películas que más me gustan, es una película animada sobre unos pingüinos, pues están los pingüinos emperador, que su forma de apareamiento pues es cantando, se puede decir así, mientras que las madres se van en busca de comida, los padres se quedan criando el huevo, se quedan criando el hijo. Y en eso pues sale este pequeño pingüino que en vez de salir con el don del canto, sale con el don de bailar. Él
inconscientemente no sabía que eso era malo para su entorno, su sociedad dentro de esa colonia de pingüinos era muy mala, lo trataba muy mal por tan solo ser diferente o tener otra pasión distinta a las de los demás pingüinitos. Y creo que nos invita a reflexionar sobre que también, como la de Billy Elliot, a pesar de todo lo que te dicen, lo que la sociedad piensa de ti, lo que sobre tu familia te dicen, lo que sobre tus amigos, siempre hay personas o pequeñas personas que te vas a encontrar en el camino que te van a apoyar y van a estar ahí para ti, no te van a juzgar, no te van a criticar como lo harían otras personas, y la sociedad es muy importante sobre esto. Siento que la sociedad ha hecho que muchas personas dejen sus pasiones y hagan algo que no les gusta solo por que la sociedad no lo prueba. Entonces nos invita a que pensemos realmente en lo que realmente queremos. Y por último está la película del Principito. Yo vi la película y leí el libro hace muchos años y es uno de mis libros favoritos de la infancia. Es muy bonito. Nos enseña cómo un niño de querer ser pintor, artista, abandona sus sueños por la incomprensión de los adultos hacia sus pinturas y le dicen que debe de estudiar una carrera que realmente valga dentro de la sociedad, y él decide ser aviador. Estudia, conoce mucha gente, pregunta en esa gente, en ese círculo de gente, si entienden la obra de El elefante dentro de una víbora. Mucha gente no lo entiende, dice que es su sombrero, entonces se lo deja pasar porque la gente sigue incomprendiendo su arte. Pero también tiempo después tiene un accidente en el desierto del Sahara donde se encuentra el Principito, donde el Principito dice o le cuenta varias historias por las que pasó, varios planetas en los que él estuvo antes de llegar a la Tierra. Uno de ellos, de los que más me gusta, es el rey queriendo apoderarse de todo, ser dueño de todo, tener esclavos, tener súbditos. Nos demuestra cómo la arrogancia de querer tener un poder alto no te deja ver más allá. Y el rey era solo, estaba en un planeta muy pequeño, habitado por nadie más que él, entonces no tenía quien gobernar. Y estaba tan solo cuando realmente pudo haber hecho amigos y reinar algo juntos, pero no. También está el borracho ahogando sus penas, tratando de olvidar el pasado que ya no se puede cambiar, y es algo que nos enseña como una faceta de la vida en la que nos aferramos a algo del pasado que realmente ya no se puede cambiar. También está el geógrafo conociendo los mares, los ríos, las montañas de la Tierra, pero sin haber venido a la Tierra a investigar y realmente verificar cuántos realmente son. El farolero siguiendo una rutina, cumpliendo con reglas, pero sin descanso, sin cuidarse a sí mismo. Eso nos enseña que realmente llegamos a seguir las reglas de la sociedad o las reglas que nos imponen sin ver en nuestro bienestar y nuestro amor propio. También tenemos al negociante. El negociante es una persona arrogante que solo se fija en el dinero, que el dinero para él lo es todo y que un solo minuto vale mucho, pero no se toma el descanso para ver más allá. Entonces, siento que a todos los planetas por los que pasó son como unas etapas de la vida o personalidades en las que el ser humano se puede llegar a convertir. Y por último está la Tierra, que la Tierra es la mezcla de todos, en donde todos habitan, donde hay reyes, gobernantes, presidentes, negociantes, faroleros, de todo. Entonces, el Principito nos enseña a que ser los únicos en un solo espacio no es realmente lo mejor, pero también el ser únicos y diferentes dentro de muchas personas es maravilloso. ¿A qué me comprometo en caso de lograr obtener un lugar en la universidad y en la carrera de mi elección? Me comprometo a echarle muchas ganas, a aprender demasiado, también divertirme al estar en esa universidad o en donde esté. Quiero sacar de los primeros lugares en aprovechamiento de esa escuela, a lo mejor obtener alguna beca por mis capacidades, por lo que puedo llegar a lograr, y
me comprometo más que nada a echarle ganas a la escuela. ¿Qué pasaría conmigo en caso de no obtener el lugar en la universidad? Lo que primero que haría sería trabajar y estudiar. Trabajar para poder ayudar a mi familia económicamente, no solo estar en la casa. También estudiar en el ámbito de que en el siguiente año volver a intentarlo y no rendirme hasta lograr entrar a la universidad y en lo que yo quiero realmente hacer. Mi carta. Monse. ¿Cómo nos irá en ese futuro que tanto miedo y anhelo le tenemos? Hemos sido una niña buena a pesar de todo lo que hemos vivido. Hemos aprendido a seguir adelante. Muchas personas nos han demostrado su lado bueno y malo. Nos han criticado, nos han dicho de lo que no y hasta de lo que sí. Personas nos han fallado. Y aquí seguimos. Al inicio de la prepa fue dolorosa, ya que papá ya no estaba. Y dejó un gran vacío, pero poco a poco unas grandes personitas fueron llegando y llenando ese vacío. No como tal, pero fueron una gran compañía. Esa gran personita, esa amiga que en su momento lo fue todo, pero después te demostró cómo las personas pueden cambiar de un momento a otro. Y esos mocosos que siguen ahí, Mauricio, Santiago, Andrés, Oli, que estuvieron ahí desde el segundo semestre y que van a estar ahí hasta que acabemos la preparatoria. Y pues ocurrió ahí una discusión entre ellos 4, pero pues les seguimos hablando. Y hubo una pequeña discusión ahí, pero le seguimos hablando a los 4. Oliver se convirtió en una gran persona, en una persona muy importante para nosotros. Para nosotras se volvió nuestra pareja. Hemos prometido muchas cosas, hemos prometido mejorar y estar el uno para el otro. También conocimos a nuevas personas como a Jenny y a Gabo. Jenny, una de mis mejores amigas que voy a tener en mi preparatoria, siempre me ha apoyado en cada una de mis decisiones, y Gabo también. Ellos dos me han apoyado en momentos muy malos, en los que realmente me han visto llorar, nos han visto llorar, algo que tanto miedo nos daba. Nos han apoyado mucho. Y cómo vamos a olvidar las clases de Wendy, las clases de Oh My God del profesor Oscar de Conta, clases de Wendy de mis materias favoritas, y que ella lo dé porque ella nos enseñó muchas cosas. Nos encantó su forma que decía las cosas, cómo nos enseñaba. Y oh my God, cada risa, cada clase era algo diferente, una risa distinta, por algo por el que reírse. Será difícil, la prepa será una de las etapas más difíciles. Vivimos duelos amorosos, duelos de familia, duelos de amigos, pero será lo mejor para nosotros. También quisieras ver cómo nos fue con esa propuesta de irnos a Puebla, ir a estudiar. Si realmente entramos a la escuela militar de medicina, si logramos ser roomies con Monse, llegamos a tener la moto que tanto amamos, la BMW, una Ducati, una Kawasaki, una Yamaha, una R6, una R3, una R1, una R25, una R15, algo por ahí debe de haber. Ya debemos de tener ahí al menos una moto y un carro, sí. Un carro, pues, de preferencia un Camaro, un Mustang, un Supra, un Skyline, un Silvia, aunque sea un Tsuru, con eso me conformo. Un Mazda, sí, pero más que nada el Toyota, el Mustang,
y el Camaro, cualquiera de esos.